A vos, la mejor mañana. Rompiendo el sentido común. El comportamiento de las personas, ¿no? Desde otra postura, desde una visión más crítica, cuestionadora, reflexiva. Rompiendo el sentido común. Rompiendo el sentido común. ¿Cuáles son las ideas, patrones de comportamiento? Las ideas, reflexionar y cuestionar un poco todo eso. ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Rompiendo el sentido común. Las ideas. ¿Cuál es nuestra relación con las instituciones? ¿Cuáles son nuestras creencias que conforman nuestra identidad cultural? Rompiendo el sentido común. Rompiendo el sentido común, con la socióloga Romina de Andriotti. Pero qué bienvenida le estamos dando acá en nuestro piso a Romina, la socióloga residente de FEMI San Martín, Romina de Andriotti. ¿Cómo estás, Romina? Bienvenida. Buen día. Te tenemos de nuevo con nosotros. ¿De qué vamos a estar conversando hoy? Hoy vamos a hablar sobre el trabajo. Ajá. Vamos a hablar sobre el trabajo, el empleo, la cultura del trabajo. La cultura del trabajo, sí. Así que bueno, por ahí hacer referencia a esto que yo creo que está en muchas discusiones de nuestra vida, ¿no? La gente que trabaja, la gente que no trabaja. Sí, la oportunidad de trabajo, si hay trabajo, si no hay trabajo. Tal cual. Si te gusta o no te gusta, ¿no? Claro. No sé cuál fue tu primer trabajo. Mi primer trabajo fue vendiendo, en realidad, más allá de por ahí de vender entradas de pibe y eso, mi primer trabajo fue encuestador telefónico. Sí, encuestador telefónico en Buenos Aires. Bien. Bueno, por ahí aclarar esto, que no todo trabajo es empleo, ¿no? No, claro. ¿Qué es el trabajo? Es cualquier actividad que requiere esfuerzo físico o mental, ¿no? Para lograr algo, un objetivo, un servicio, un bien, pero no necesariamente ese esfuerzo físico y mental tiene una remuneración, ¿no? Uh-huh. O sea, dinero a cambio. Claro, sí. No sé, por ejemplo, en esto siempre se hace alusión al trabajo doméstico, que es un trabajo que no es remunerado, pero es un trabajo, porque obviamente que implica un esfuerzo. Sí, un esfuerzo, una dedicación de tiempo, una exclusividad para hacer determinadas tareas, digamos, en el momento. No es que vos tenés tu tiempo libre si sos ama de casa, si sos ama de casa, el piso hay que limpiarlo, la comida hay que hacerla, la ropa hay que lavar, no Tal es que cual. estás... Tal cual. Bueno, obviamente que eso se ha ido reconociendo, hemos ido cambiando la valoración, ¿no? Con el tiempo del trabajo doméstico. Pero bueno, ese es un ejemplo de un trabajo que no es remunerado. Y después tenemos el empleo, que justamente es un trabajo que se formaliza. Ahí el trabajador entra en una relación formal donde está él, el trabajador, y el empleador, por hacerlo de manera simplificada. Por ahí la relación es más compleja, pero hipotéticamente es así. Hay un empleador y un empleado, y el empleado recibe un salario a cambio. De su trabajo, que físico o mental, digamos. O lo que fuera. Tal cual. Sí. Y además de recibir un salario por esa actividad que el empleado hace, que el trabajador hace, también hay como un marco legal, hay derechos, obligaciones. Condiciones mínimas. Claro, eso sería el empleo. Y a mí me parece muy importante hacer esta diferencia, porque por ahí también lo que pasa es que hay mucha gente que hace trabajo en un día, en su vida diaria, y no necesariamente es remunerado. No, sin duda hay muchas actividades, muchas cosas, todo lo pensando, incluso en las instituciones acá de la sociedad civil, que hay en Lobería, gente que colabora con los hogares, gente que también por ahí presta su colaboración en Cáritas, que está acá, hay mucho, los clubes en general también, suele ser esto ad honorem en las comisiones, y lleva mucho trabajo, y sin embargo, bueno, no es que te pagan un sueldo por ser protesorero del club, digamos. Tal cual. Si lo iba a decir a eso hoy, es un buen ejemplo, es un trabajo que no es remunerado y con mucha importancia social, ¿no? Muchísima importancia social.
Así que bueno, por ahí dejar de lado esa idea del trabajo y nos vamos a ir al empleo. Vamos a hablar del empleo, de esta relación formal a cambio de un salario en Argentina. ¿Cuántas cosas podemos decir si hablamos del empleo en Argentina? ¿Qué no se ha dicho, no, del empleo en Argentina? Yo creo que cualquier argentino, que tenga un poquito de memoria en las últimas 3 décadas, creo, por lo menos, siempre es un tema, que si la tasa de empleo, que no sé qué. Recuerdo que en la discusión si éramos Alemania por la tasa de empleo o no, en los 90, cuando siempre fue un tema de discusión. Ahora, bueno, por supuesto. No, y también pensar esto, ¿no? Yo digo, reflexionar sobre el empleo en Argentina en el presente. Obviamente que uno siempre se remonta al pasado, por lo menos a 3 décadas previas, ¿no? De acuerdo cada uno a sus vivencias. Claro, y nada, a reflexionar sobre esto. Primero sobre los cambios en el empleo por las innovaciones tecnológicas. Eso me parece algo que a remarcar. Se me viene a la mente esto de, por ejemplo, lo que pasa acá en nuestra zona, con el empleo rural. Cómo la innovación tecnológica ha hecho que por ahí se requiera menos fuerza de trabajo en el campo. Muchísimo menos. Y eso sucede en todas las ramas de la actividad, en la industria, en los servicios. Acá hay intelectuales que plantean el fin del empleo, como que las máquinas nos van a reemplazar completamente, que eso es un debate que algún día lo podemos abordar. Es un debate profundo. Mismo algunos de los que están desarrollando la propia inteligencia artificial, por ejemplo, advierten sobre algunos riesgos. Se corre ahí como, no sé si es verdad o no, pero el rumor de que el fundador de OpenAI, digamos, del chat GPT y eso, tiene, cuando va a todos lados, una valijita con unos códigos para, de última, desactivar la inteligencia artificial si hay algún problema. No sé si será verdad, el maletín nuclear, le dicen. Qué bárbaro. No lo sé, pero bueno. Qué bárbaro. No voy a hablar porque no lo sé. Así que también, si hablamos de la tecnología en el empleo, reflexionar sobre algo que también pienso que nos hemos olvidado, cómo la pandemia generalizó el teletrabajo, ¿no? Yo creo que ya nos hemos olvidado un poco de la pandemia, todos. Quizás, yo creo que sí, y me parece que por ahí mejor. A veces pensábamos eso de cómo vamos a salir de la pandemia, ¿no? Si vamos a salir mejores, peores, qué sé yo. Y si nos olvidamos ahora un poco de la pandemia, y bueno, mejor no tratemos de llegar a esas conclusiones porque... Tal cual. Bueno, eso, ¿no? Lo que sucedió con la pandemia, con los empleos en la pandemia, ¿no? Fue un cambio cambio terrible que, bueno, seguramente que las consecuencias se irán viendo con el tiempo. Pero también, si hablamos de empleo en Argentina, tengo que hacer referencia al desempleo, a los trabajos precarios, al exceso de trabajo en algunos casos, de lo que sucede que esto se da mucho en los profesionales, ¿no? El exceso de trabajo, que en inglés se utiliza un término que es el burnout, claro, que es estar quemado. Básicamente tengo la cabeza quemada cuando uno dice eso. Eso es lo que, bueno, es algo característico también de lo que sucede, ¿no? Cuando hablamos del empleo. Muchas veces, como vos decís, hay exceso de trabajo o algo, por ahí muchos profesionales, incluso que están por ahí o a demanda o en la educación, en distintas cosas, como que tienen que ir tomando distintos trabajos, distintos horarios, turnos, y para poder llegar a un ingreso más o menos respetable. Entonces terminás con 3 cargos o no sé qué, o tomando 4 clientes cuando en realidad el tiempo te da para 2 o lo que fuere, y sí, es un satura, digamos, ¿no? No, y la complejidad que es, ¿no? Cómo en realidad hay que detenerse en algo puntual si lo querés analizar en profundidad. Después también tenemos la gente en edad avanzada que no tiene una jubilación y que continúa trabajando por un salario bajo. Eso también es algo que constituye la realidad de nuestro país. Tenemos los cuenta propia, los autónomos. También podríamos hablar de las organizaciones sindicales, por supuesto, que es muy interesante.
ese aspecto de nuestro, o sea, en la historia de nuestro país, ¿no? Sin duda, cuando se dice un poco, se perdió la cultura del trabajo y demás, yo por ahí tiendo a pensar que en realidad también se están obviando a veces determinadas condiciones de trabajo, ¿no? Cuando dicen, bueno, protestan, no sé qué, hacen paro, esto, lo otro, porque no quieren trabajar. Y en realidad, por ahí creo que no, el trabajo tiene que tener, obviamente, el compromiso del trabajador, pero tiene que tener determinadas condiciones. Y a lo largo de la historia tampoco se lograron haciéndole sonrisitas a la otra parte en disputa. Sí, mirá, la verdad que sí, estoy de acuerdo con lo que vos decís. Si hablamos de la cultura del trabajo, nos referimos a una valoración positiva, ¿no? De trabajar, de esta actividad física, mental que realice un individuo para obtener un producto, un bien, un servicio. Pero lo que sucede es que en Argentina no se han dado posibilidades genuinas para absorber a millones de argentinos al mercado laboral, ¿no? Y al mercado laboral en un marco legal que justamente, no los perjudique. Que no los perjudique, que pueda cubrir determinadas condiciones mínimas, ¿no? Para la vida. Es en este punto también que se comienzan a dar los debates sobre los planes sociales. ¿Sí? Cuando no hay una estructura productiva o un mercado laboral que pueda absorber esa fuerza de trabajo, lo que ha sucedido es que ha habido un Estado que se ha comportado de manera paliativa para que justamente esas personas puedan satisfacer sus necesidades. Y es acá donde se da todo este debate de que hay gente que no le gusta trabajar. Claro. Y sí, bueno, es un poco el debate, y yo creo que se genera que detrás está un poco también esa idea ahí de la cultura del trabajo, de ganarse todo con el esfuerzo y demás, y que no está mal, digamos, pero tampoco me parece que olvidar que por ahí, bueno, yo relaciono todos los temas que acabamos pensando, que vos proponés para pensar, ¿no? Hablábamos el otro día de la meritocracia y demás, y está un poco relacionado en el sentido de decir, no todo es mérito propio, no todos parten de las iguales condiciones, y algunos atraviesan situaciones difíciles, y cuando no hay oportunidades de trabajo, algo hay que hacer, digamos, no podemos dejar que un argentino se nos muera de hambre al lado, digamos. Bueno, obviamente que respecto a esto, cada oyente va a tener seguramente, por supuesto, su opinión consolidada, quizás nos escuche y repiense. O quizá piense en estos temas a partir de escuchar tu columna. Tal cual. Pero bueno, eso, ¿no? Para que haya una cultura del trabajo, no basta con lo que nos enseñan en casa, con lo que nos enseñan en la escuela, sino que también tiene que haber trabajo. Claro. Se tienen que dar esas condiciones, esto, ¿no? En lo que yo digo, la estructura productiva del país. Perfecto. Qué importante, la verdad, que pensar sobre esto y pensar un poquito eso, ¿no? ¿Qué decimos cuando o nos quejamos del trabajo, decimos que no hay cultura del trabajo, decimos que no se quiere trabajar, ¿no? Muchas veces detrás de eso, si nos paramos a pensar, hay todas estas ideas que por ahí nos vienen transmitiendo, y a veces está bueno hacer un freno y decir, che, esto es así como lo vengo pensando, o repito, por costumbre. A veces, ¿no? Digo, y a veces uno no cambia y sostiene y está perfecto, y a veces por lo menos abrir un poco la cabeza a pensar algunas cosas. Después, por supuesto, tenemos gente con ganas de trabajar en todos los estratos sociales, y tenemos gente sin ganas de trabajar en todos los estratos sociales, ¿no? Eso también es algo que lo tenemos que reconocer. Y por otro lado, estaba pensando eso que vos decías de la tecnología, que a ver si nos van a quitar los puestos de trabajo, ¿no? Y eso lleva también a algo que se discute y se está discutiendo a nivel mundial, que es el ingreso ciudadano. Un ingreso fijo por ser ciudadano del país, y después haces con tu vida lo que quieras, si completás ese ingreso con otra cosa, si querés vivir mejor o algo, y bueno, y sí, el trabajo lo harían máquinas o cosas o algunos especialistas que estarían un poco mejor remunerados. Eso también me imagino que va a traer cambios enormes en esa idea de la cultura del trabajo.
Sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, no nos adelantemos a eso y por ahí eso, reflexionar. ¿Qué hacemos si no tenemos empleo, no? ¿A qué nos dedicamos y cómo le encontramos la vuelta, no? Porque la realidad es que eso tiene que ver con la historia de vida de muchas personas. Todos hemos sufrido seguramente la precarización laboral, la pérdida de un trabajo, de un empleo. Bueno, ¿qué hacemos en esas situaciones, no? Rompiendo el sentido común. Junto a vos, la mejor mañana.